Pues vamos a dar esta quinta clase, hermanos. Es la mayor necesidad de mi hijo, la regeneración. Y vamos a ver a través de esta clase cómo evangelizar a mis hijos. Entonces vamos a pedir al Señor que nos hable también a través de esta clase como Padre. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra y a la luz de las Escrituras, Señor, entender la necesidad de nuestros hijos, la mayor necesidad, y también aprender, Señor, a través de tu palabra, cómo es que nosotros como padres podemos evangelizar a nuestros hijos, ver cuál es su necesidad y orar en primer lugar por ella y ser los instrumentos que tú uses también para darles a conocer tu amor, tu gracia, tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hay un solo remedio. Vimos hace 8 días la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos. Entonces, a través de esta clase vamos a ver que hay un solo remedio, hermanos, para la depravación innata de nuestros hijos. Ellos nacen ya con una depravación. Ellos nacen con una naturaleza pecaminosa heredada por Adán. Entonces, ¿cuál es este remedio para esta depravación? Precisamente es el nuevo nacimiento. Es, hermanos, la regeneración. Hablábamos hace 8 días que la regeneración precisamente es un cambio de ¿qué? De naturaleza. Eso es básicamente lo que significa ser regenerados. Tiene que haber un cambio de naturaleza. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una depravación. Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros en su momento necesitamos? Hermanos, es un cambio de naturaleza. Juan capítulo 3, versículos 6 al 7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces nuestros hijos, hermanos, no tienen la capacidad, y eso guárdenlo en su corazón, es muy importante, nuestros hijos no tienen la capacidad de ¿qué? De liberarse a sí mismos de la esclavitud del pecado. Y lo tenemos que entender porque si nosotros mismos, siendo adultos y teniendo el entendimiento más desarrollado en el aspecto para poder entender lo que es la salvación, entender lo que es el pecado y entender las consecuencias del pecado, no tenemos nosotros, no tuvimos en su momento la capacidad para liberarnos a sí mismos de la esclavitud del pecado, pues nuestros hijos, claro que mucho menos. Ellos, claro que no tienen la capacidad de liberarse a sí mismos de la esclavitud del pecado. No tienen la capacidad, escucha hermanos, de agradar a Dios, nuestros hijos, no la tienen, y no tienen la capacidad de obedecerlo de todo corazón. Y esas son situaciones que nosotros tenemos que comprender y tenemos que entender y tenemos que ver como algo muy, muy importante para poder entonces ayudar a nuestros hijos. Mi hijo no tiene la capacidad de liberarse de la esclavitud del pecado, no tiene la capacidad de agradar a Dios, no tiene la capacidad de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él nació de la carne y por lo mismo son ¿qué? Carnales. Son carnales. Entonces, si ellos están en esa condición, hermanos, necesitan precisamente la ayuda, una ayuda sobrenatural. Ellos necesitan dirección, ellos necesitan escuchar buenas nuevas. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la Biblia nos explica precisamente que nuestra mente, que nuestra carne es enemiga de Dios. Y la carne no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Entonces vemos un problema muy grande y si nuestros hijos al nacer nacen precisamente con esa depravación innata y nacen con una naturaleza pecaminosa, pues tenemos que darnos cuenta, hermanos, hay una necesidad apremiante, hay algo que nuestros hijos están necesitando más que cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan? Y veíamos al principio un nuevo nacimiento y eso requiere una regeneración, un cambio de naturaleza.
un cambio de naturaleza. Y eso, hermanos, nadie de nosotros lo puede hacer. Eso es algo sobrenatural que Dios hace cuando nosotros entendemos precisamente nuestra condición pecaminosa, cuando nosotros entendemos la solución que Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo, cuando nosotros vemos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y entonces golpea nuestro corazón de una manera tan fuerte el darnos cuenta que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, que Él pagó el precio por nuestros pecados, creemos en la obra de la cruz, nos arrepentimos y Dios lleva a cabo ahí el nuevo nacimiento en nosotros. Y ese nuevo nacimiento precisamente es un cambio de naturaleza. Lo que Jesús estaba diciendo era, es necesario que nacer de nuevo. El apóstol Pedro en la segunda carta precisamente lo habla mucho más profundo. Es lo que sucede en el nuevo nacimiento. En el capítulo 3 él dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y aquí es muy importante que lo podamos entender porque el apóstol Pedro está hablando precisamente de esa vida piadosa que debe de haber y de que el cristiano debe de sustentar entonces la vida eterna que recibe, debe de sustentarla de manera que precisamente estemos siendo conformados, estemos siendo un reflejo de Dios en nuestras vidas. Y el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, está dando a entender precisamente que nosotros no debemos de pedir algo más, como si hiciera falta, para poder sostener una vida pía, para poder vivir en una vida que va en una santificación, porque ya todo lo tenemos por medio de su divino poder, y ahí se refiere a Jesucristo. Cuando dice el apóstol Pedro que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por medio de su divino poder, se está refiriendo precisamente a la plenitud de Jesucristo como Dios que habita en nuestros corazones en el momento que creemos en Él para salvación, y entonces tenemos todo lo que necesitamos para sustentar esa vida pía, para vivir en santidad, para estar buscando nuestra santificación, para experimentar la mortificación del pecado. Y ahí el apóstol Pedro sigue desglosando y dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, mediante conocer a Dios, la palabra de conocer aquí o el conocimiento está precisamente hablando de algo muy íntimo, de algo que tiene que ver con nuestra participación, hermanos, de querer conocer a aquel que nos ha salvado. El conocimiento de aquel que nos llamó, nos hizo un llamado a salvación por su gloria y su excelencia. Y después dice, para que por medio de esas dos cosas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahí es donde se lleva a cabo precisamente a través del conocimiento de Dios se lleva a cabo la regeneración, el cambio de naturaleza. Nuestra naturaleza no quería saber nada de Dios, no se sujetaba a la ley de Dios y no podía. Pero a través del nuevo nacimiento entonces hay ese cambio de naturaleza. Y ahora tenemos ese deseo de llegar a conocerlo, de tener intimidad con Él. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender porque precisamente a la medida que yo lo entiendo lo voy a poder transmitir a mis hijos. Si ellos tienen una naturaleza pecaminosa, si ellos tienen una naturaleza que va en contra de los designios de Dios, si ellos tienen, hermanos, una depravación innata, entonces yo debo entender todo lo que conlleva la salvación y la regeneración para que yo se lo pueda transmitir a ellos. Nuestra mayor prioridad como padres, hermanos, es ser evangelistas, donde en nuestro propio hogar. Debemos enseñarles a nuestros hijos el evangelio de la gracia divina. Tenemos que mostrarles la necesidad que tienen de un Salvador y enseñarles a Jesucristo como el único que puede salvarlos. Y mire qué importante es porque precisamente si esa es la necesidad de mis hijos, un nuevo nacimiento, una regeneración, entonces al compartirles el evangelio, si esa es mi mayor prioridad como padre, ser evangelista en mi hogar, entonces yo debo de darles el mensaje precisamente de una manera clara y fiel. No puedo, hermanos, diluir ese mensaje. No puedo omitir las partes que son vitales en el evangelio. Tengo que enseñarles
a Jesucristo. Tengo que mostrarles a Jesucristo y enseñarles que Él es el único que puede salvarlos. Entonces, si esa es mi prioridad, ser evangelista, yo debo de empezar a ser un evangelista precisamente. ¿Y dónde tengo que empezar? En mi hogar, en nuestro hogar, hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Es el primer lugar donde nosotros tenemos que empezar a proclamar el evangelio. La regeneración no es algo que nosotros podamos hacer, se los estaba comentando hace un momento. Eso es algo que solamente Dios puede hacer, ¿sí? Y como padres, pon atención en eso, hermano, no debemos de forzar o manipular a nuestros hijos, porque la fe genuina es algo que solo la gracia divina puede originar. Eso es muy importante. No tenemos que empujar o forzarles o manipular a nuestros hijos. La regeneración, la salvación es algo que solamente Dios, por su gracia, puede llevar a cabo. El libro de Efesios, Pablo le dice a los Efesios que somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe. Dice, y eso no es un don de ustedes, o sea, no es algo que yo puedo dar o yo puedo generar por mí mismo. Dice, eso no es un don de ustedes, es un don de Dios. Y no es por obras tampoco, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, oye, pues yo ya hice tantas cosas buenas que ya me merezco la salvación y ahí voy directo al cielo. No, es un don de Dios, es un regalo, es una gracia. Cuando yo soy un pecador, la paga del pecado es muerte. Y Dios no me da el pago por mi pecado. Yo lo tengo que entender para poder transmitírselo a mis hijos. Dios no me da ese pago. Al contrario, Él muestra misericordia y no me da lo que me merezco. ¿Qué me da? Lo que no me merezco, es la salvación, y eso es por gracia. Pablo lo pone así, de esa manera. Por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Sí? El nuevo nacimiento, hermanos, es una obra del Espíritu Santo. Dios obra de forma soberana en los corazones de nuestros hijos. ¿Para qué? Para atraerlos a Él mismo. Eso es algo que Dios hace. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que provoca un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, ¿sí? Es Dios mismo que obra de una manera soberana. Él es soberano, hermanos. Él puede hacer lo que Él quiera. Y lo hace de una forma soberana en el corazón de nuestros hijos para atraerlos a Él mismo. Ahora, como padres, nosotros, hermanos, somos responsables de exaltar a Cristo en nuestros hogares y de dirigirlos a Jesucristo como Salvador. Esa es nuestra responsabilidad. Si todo lo sobrenatural, si todo lo que tiene que ver con algo que Dios es el único que lo puede hacer, y Él lo hace sin faltar, entonces nuestra responsabilidad, estamos viendo como padres, es que podamos exaltar a Jesús en nuestros hogares. Y eso tiene que ver precisamente con proveer el ambiente, y más adelante lo vamos a mencionar, donde nuestros hijos puedan estar dispuestos. Que nuestro hogar no sea un hogar donde, hermanos, lo último que se hace es exaltar a Jesús. Que no sea un hogar donde hay gritos, donde hay contiendas, donde hay rencillas, donde hay pleitos, donde hay malas palabras. No debe de ser así. Entonces, en nuestro hogar, si eso nos toca a nosotros como padres, si es nuestra responsabilidad exaltar a Cristo en nuestros hogares, para poder entonces dirigir a nuestros hijos a Jesucristo y ellos lo puedan ver como el Salvador, nuestro hogar debe de ser un hogar donde precisamente se esté glorificando al Señor, se esté obedeciendo a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Tenemos que hablar el Evangelio, y al hablarlo debe haber una congruencia al estarlo precisamente viviendo. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y el apóstol Pablo está hablando precisamente de la médula de lo que es el Evangelio. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mi responsabilidad como padre, hermanos, al estar hablando el Evangelio, al estar hablando la palabra a mis hijos, es precisamente ser congruentes, que lo que estamos viviendo como cristianos en nuestros hogares, precisamente refleje lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Que sea una congruencia. Como padres somos los primeros, y escuche, los primeros y más importantes predicadores que Dios les ha dado. ¿A quién?
a nuestros hijos. Y si somos los más importantes, si somos los primeros, debe de dar un temor reverente en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ellos van a observar nuestras vidas de cerca, hermanos, para ver si creemos precisamente lo que estamos enseñando. Nuestros hijos son los que van a estar viendo nuestras vidas y ellos son los que van a dar testimonio de que precisamente vivimos y creemos lo que les estamos enseñando. Entonces tenemos un compromiso muy grande como portadores del mensaje de Dios, como heraldos de Dios. Un heraldo da las noticias fielmente, sin cambiarlas. Entonces tenemos un compromiso muy grande y tenemos que tomarlo como padres. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo debemos presentar el Evangelio a nuestros hijos. ¿Sí? El Evangelio es sencillo y debe presentarse precisamente con sencillez. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su primera carta, el versículo 3, él expresa estas palabras, dice: lo que hemos visto y oído, eso también les proclamamos. Entonces el Evangelio precisamente tiene que ver con lo que nosotros hemos entendido de la obra de Jesús, lo que nosotros hemos visto en nuestra propia vida que Él ha llevado a cabo en esa regeneración y en ese proceso de santificación, lo que hemos escuchado la palabra del Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a presentar al hablar el Evangelio a nuestros hijos. La clave precisamente reside en ser fiel y consistente. ¿En qué, hermanos? Y ahí lo explicamos, tanto en la enseñanza como en la vivencia del Evangelio. Ahí está la clave. Si tú le vas a enseñar a tus hijos el Evangelio, tú tienes que tener estas dos partes muy importantes. Es consistente esta combinación. La enseñanza y la vivencia. Enseñanza y vivencia. ¿De qué? Precisamente del Evangelio. Una de las peores cosas que podemos hacer como padres es dejarnos intimidar, y eso es importante, hermanos. Pensar que alguna otra persona será un mejor evangelista para mi hijo y de esa manera yo puedo abdicar la responsabilidad y voy a desperdiciar una de las más grandes bendiciones de la paternidad. Hermanos, en esta situación pueden haber muchos factores o muchos pensamientos equivocados que podemos tener, ¿sí? Te dejas intimidar y hay muchas mentiras que a lo mejor crees. En primer lugar, a lo mejor dices, bueno, es que yo no me sé la Biblia. Puede ser, ¿no? O hay alguien que dice, es que yo no entiendo nada de la Biblia, la leo y no le entiendo nada, entonces ¿cómo no se la puedo enseñar a mis hijos? Y vamos soltando esa responsabilidad, etcétera. Hay muchas excusas o muchas situaciones que como padres podemos creer. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros precisamente vamos a perdernos esa bendición de poder enseñar a nuestros hijos. No podemos abdicar a la responsabilidad que Dios nos da. La misión de llevar a nuestros hijos a Cristo, hermanos, es una labor a largo plazo. Y eso tal vez va a traer esperanza también a nuestro corazón, porque hablábamos de la regeneración, eso es algo que Dios hace, ¿sí? Inmediatamente. Pero yo tengo que saber que esa misión de llevar a mis hijos para que se lleve a cabo ese momento puede ser una labor a largo plazo. Puede ser una labor a largo plazo y va a requerir de nuestra dedicación total, total. Ser consistentes al estar hablando el Evangelio a nuestros hijos. Tenemos que ser precisamente contundentes en el hablar la palabra de Dios. Es el deber más importante que Dios nos ha dado como padres. Y si esta labor me va a llevar un plazo largo, yo no puedo rendirme o yo no puedo soltar, decíamos hace un momento, esa responsabilidad por sentirme incapacitado. Como padres, más que nadie, hermanos, tenemos tiempo abundante para ser exhaustivos, para profundizar en el estudio de la palabra, para ser claros al enseñarles, para explicarles e ilustrarles al momento de estar hablándoles el Evangelio, para corregir malos entendidos, para precisamente también repasar las partes difíciles. Cuando yo estoy hablando la palabra del Señor, cuando estoy enseñándoles el Evangelio, hermanos, no debemos de apresurarnos, no debemos de ir corriendo, queriendo que
lleve a cabo en el corazón de nuestros hijos algo que posiblemente nos va a llevar años. Recuerden lo que decíamos hace un momento, no tenemos que empujarlos, no tenemos que ahí tratar ándale, ya tienes que creer. No, hermanos, es una tarea a largo plazo y yo debo de tener la conciencia de hacerlo bien. Porque si la necesidad de mi hijo es regeneración y es salvación, entonces no podemos hacerlo de una manera negligente, no lo podemos hacer ahí se vaya, no, yo debo de, como padres, tener ese cuidado porque esa necesidad que tiene mi hijo, en un momento dado, y hablábamos la semana pasada, al estar hablando a ellos la palabra, no sabemos en qué momento esa predicación que yo voy a estar hablándole constantemente de la palabra, del Evangelio, se va a convertir en una fe genuina. Entonces no podemos rendirnos ni podemos tampoco apresurarnos. Si es una tarea a largo plazo y que va a requerir toda mi dedicación, entonces hermanos, sabiendo que es algo muy importante, yo debo de tener el tiempo preciso y lo que se necesite para poder profundizar, para poder aclarar, para poder precisamente corregir cualquier malentendido con ellos. Cualquier cosa que no entiendan, nos detenemos, no pasa nada y se lo explicamos y les hablamos entonces precisamente con claridad lo que es la palabra del Señor. Hermanos, no supongamos que las clases de la escuela dominical, que la predicación para el grupo de jóvenes, le van a dar a nuestros hijos toda la verdad del Evangelio que necesitan. No es así. No es así. Y ese es uno de los errores más grandes de los padres. Y gracias a Dios aquí en esta iglesia, tanto el pastor como los líderes, los ancianos están preocupados porque precisamente todos los miembros de la iglesia estén recibiendo lo que es la palabra de Dios totalmente. Pero nos topamos en otras ocasiones con padres que confían ciegamente la instrucción bíblica a las iglesias, ¿no? Y ahí dejan y sueltan la responsabilidad. Y se enojan si no están aprendiendo los hijos la palabra de Dios. Y a veces vienen y con reclamos, ¿no? ¿Por qué no sabe orar? ¿Por qué no se sabe las historias de la Biblia? No es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de la escuela dominical, no es la responsabilidad del grupo de jóvenes, del grupo de adolescentes, enseñar la palabra de Dios. No van a tener toda la verdad del Evangelio que ellos necesitan. Eso nos corresponde a los padres. Nosotros tenemos que dar esa predicación completa, total. ¿Sí? Tendremos, hermanos, que aprovechar las muchas oportunidades diarias como padres que vamos a tener para poder destacar e inculcar las verdades del Evangelio. Podemos aprovecharlos y los momentos que tengamos, hermanos, para instruir a nuestros hijos, tenemos que aprovecharlos al máximo sabiendo que en primer lugar es la voluntad de Dios y es el deseo de Dios que nosotros como padres podamos cumplir con la responsabilidad que Él nos ha dado. ¿Sí, hermanos? Nosotros como padres debemos alentar cada señal de fe que vemos en nuestros hijos. Cuando ellos demuestren algún grado de un verdadero entendimiento, tenemos que alentar eso, hermanos. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en sus corazones y buscar la manera de instruirlos y ayudarles. ¿Sí? Si vemos alguna medida de algún fruto espiritual en sus vidas, tenemos que ayudarles y alentarles, pero no apresurarnos a considerar la regeneración del niño como una cosa establecida, que acabamos de ver ahorita precisamente. La regeneración es algo que solamente Dios lleva a cabo en las vidas de las personas y se lleva a cabo en el nuevo nacimiento. Entonces, nuestros hijos, a la medida que entienden precisamente su naturaleza, que entienden su necesidad y que entienden que Dios proveyó a su Hijo Jesús para salvarnos y para darnos una naturaleza nueva, entonces en ese momento en ellos se va a convertir en una fe genuina. Pero yo no puedo dar por hecho, yo no puedo apresurarlo, yo no puedo considerar ya que mi hijo ha sido regenerado o que ya nació con la regeneración. No lo podemos hacer así, porque es algo que solamente se lleva a cabo en el nuevo nacimiento y si mi hijo no ha entendido su condición y su necesidad de Dios, no se va a llevar a cabo. Cuando nosotros exponemos el Evangelio a nuestros hijos, debemos resistir, y eso es importantísimo, hermanos, la tentación de omitir
cuestiones acerca del Evangelio. A veces equivocadamente creemos que porque ellos no entienden o porque eso a lo mejor les va a asustar o porque eso a lo mejor les va a confundir, omitimos partes importantes, ¿sí? Del ministerio, del Evangelio. Si queremos instruir plenamente, hermanos, a nuestros hijos, debemos enseñarles todo el consejo de Dios. Y cuando empezamos a hablar con nuestros hijos el Evangelio, tenemos que partir desde su naturaleza pecaminosa, tenemos que enseñárselos, tenemos que hablarles de las consecuencias del pecado, tenemos que hablarles de la condición del pecado, del hombre pecador, y tenemos que hablarles también de la provisión de Dios, y tenemos que hablarles obviamente de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y tenemos que hablarles también de la esperanza que tenemos al creer en Él, de la esperanza que tenemos de una vida, una eternidad junto a Él. Entonces, no caigamos en esa tentación, hermanos, de omitir cuestiones acerca del Evangelio. Nuestros hijos tienen un corazón sensible y pueden entenderlo a la medida que Dios les vaya dando ese entendimiento, como veíamos hace 8 días. Ahora, el corazón de mi hijo, yo tengo que saber cómo es el corazón de mi hijo. Tenemos una ilustración, ¿no? Es como si viéramos dos macetas que están una al lado de la otra, en una esquina soleada del jardín. El mismo jardinero ha cuidado de ambas macetas, puso ahí la semilla, ¿no? Y son precisas, hasta las semillas son del mismo paquete, vamos a pensar, ¿no? Y cada maceta ha recibido la misma cantidad, la misma cuidadosa atención, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de luz. Uh, pero en una maceta las semillas han germinado y las plantas están creciendo hacia una madurez plena y saludable, mientras que en la otra todavía está vacía. Las semillas precisamente aquí no han producido nada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en una maceta las semillas fueron plantadas en rocas, en piedras, mientras que en la otra maceta las semillas fueron puestas en una tierra rica, oscura, ¿sí? Al final, ¿qué es lo que pasó? El tipo de terreno fue el factor determinante en esta situación, porque Dios ha hecho las semillas para que crezcan en la tierra y no ¿dónde? En las rocas. Es sencillo, ¿no? Así como Dios ha ordenado ciertas condiciones para que las semillas crezcan, Él también ha ordenado ciertas condiciones para que su reino crezca, para que el corazón de las personas precisamente den ese fruto. Y vemos en Mateo capítulo 13, ¿no? La, el ejemplo que Jesús puso. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, dice, parte de las semillas cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Y dice al final Jesús, el que tiene oídos, que oiga. Ahora sabemos, hermanos, por la explicación de la parábola más adelante Jesús la explica, que la semilla es la palabra de Dios, que la tierra es el corazón de las personas. La palabra de Dios enseña a todos los que las escuchan, pero solo echa raíz en algunos corazones. ¿Por qué? ¿Por qué así? Bueno, ahí entra precisamente la soberanía de Dios. Y entra también lo inescrutable de Dios para que nosotros en ese aspecto como padres o como personas no estemos cuestionando por qué Dios no salva a mi abuelito, ¿no? ¿Por qué Dios no ha salvado a mis hijos? Etcétera. Porque ahí entra la soberanía de Dios. Ahí entra precisamente si ellos son elegidos de Dios, si ellos han sido predestinados para salvación. Y eso no debe de desalentarnos, al contrario, debe de darnos la paz de saber que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y como Él se lo dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia de quien tenga misericordia, yo voy a tener compasión de quien tenga compasión. Entonces, si Dios es el único que hace que la semilla germine en el corazón, entonces debemos de
siempre tener en nuestro corazón la actitud de orar y de depender de Dios, de depender de Dios. Esta parábola que Jesús habló de la semilla y el sembrador que salió a sembrar es muy instructiva para nosotros, porque mientras laboramos como padres para sembrar la palabra del Evangelio en nuestros hijos, en nuestros hogares, precisamente nos presenta las siguientes preguntas para que podamos analizarlas. Y lo podemos tratar con nuestros hijos. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Qué tipo de tierra uh, hay en el corazón de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes? Cuando sembramos, cuidamos y cosechamos, o cómo sembramos, cómo cuidamos y cómo cosechamos, y cómo guiamos a nuestros hijos a la salvación, que es muy importante. ¿Y cuáles son las evidencias de la fe salvadora? Entonces vamos a ver estas cosas un poco más a detalle. En primer lugar, vamos a ver el sembrador, ¿sí? Juan capítulo 6, versículo 44, la primera parte dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Está hablando Jesús precisamente. Y eso es para que tengamos la convicción precisamente que la salvación, ya lo vimos, de quién depende solamente, quién es el único que puede llevar a cabo el nuevo nacimiento en nosotros, quién es el único que puede llevar a cabo la regeneración. Jesús lo está poniendo aquí, es Él. ¿Sí? Y aquí en este pasaje le está hablando algo muy importante. Nadie puede venir a mí si no lo trae ¿quién? El Padre, el Padre. Entonces, yo debo de tener eso claro y presente en mi corazón. Al estar hablando la palabra, yo tengo que estar convencido que solamente es Dios el que puede tocar a una persona y atraerlo hacia Él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pablo está hablándole a los corintios y les está diciendo precisamente acerca de la salvación también. Todo lo que tiene que ver con salvación procede de Dios, quien nos reconcilió, dice, consigo mismos por medio de Cristo. Y ahora mire, y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. A saber o sabiendo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Mire qué palabras tan tremendas de Pablo a los Corintios, porque él está diciendo que Dios reconcilió al mundo a través de Jesucristo y ahora nosotros todos tenemos ese ministerio de la reconciliación. Y cuando nosotros estamos fungiendo como representantes de Dios para traer precisamente esta reconciliación, vean la importancia, dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. Ese es el compromiso que tenemos, esa es la verdad que tenemos que entender, como si Dios estuviera a través de nosotros diciéndole a cada hombre que es pecador, arrepiéntete, reconcíliate con Dios. Esa es la forma que yo debo de entender mi participación con Dios, mi cooperación con Él. O sea, Dios está confiando en nosotros para que podamos precisamente hablar a nuestros hijos en esa condición que tienen, diciéndoles, mira, es como si Dios estuviera diciendo, reconcíliate con Dios. No solamente te lo está diciendo, te está rogando. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, diciéndole a todos los hombres, reconcíliate, reconcíliate con Dios. La salvación, hermanos, la salvación de nuestros hijos está en las manos soberanas de Dios. Y eso debe darme la paz. Muchos padres se cargan. Hemos hablado con muchos papás que vienen y dicen, hermano, ¿qué voy a hacer? Mi hijo no quiere saber nada de Dios. Y claro, tienen esa carga, no la deberían llevar cuando ellos entienden que precisamente hay una soberanía de Dios, pero la toman, ¿no? X o Y la toman y se quedan con esa carga. Si yo sé que la salvación de mis hijos está en las manos soberanas de Dios y que Él elige a quien Él quiere y que Él llama a los suyos a sí mismo, entonces debo de descansar en su soberanía.
Y debo de entender que a menos que Dios obre en el corazón de mi hijo, cualquier esfuerzo sería en vano, va a ser en vano. Muchos padres no lo entienden y cómo quieren atraer a los hijos a fuerza. Hermano, si Dios no obra en el corazón de tu hijo, cualquier cosa que tú hagas es en vano. Lo mejor que puedes hacer es ponerte a orar, y ponerte a clamar y a pedirle al Señor que Él precisamente sea quien toque el corazón de tu hijo. Ahorita vamos a ver algo muy importante también acerca de eso. Ahora, esto no significa, hermanos, que no debemos trabajar o laborar en este ministerio. Si eso depende del Señor y si la salvación depende única y exclusivamente de Dios, entonces eso no significa que ya no voy a hacer nada. Sería completamente lo opuesto y estaría yo rindiéndome. No, hermanos. ¿Sí? Dios es quien elige a quien Él quiere y Él llama a los suyos a sí mismo. ¿Sí? Como creyentes tenemos el privilegio de ser los instrumentos de Dios. Esa es la parte medular, la parte importante. No significa que ya no voy a hacer nada, pero yo como cristiano soy el instrumento que Dios quiere y es un privilegio que Él quiere usar para precisamente hablar a mis hijos. Somos obreros en la viña de Dios. Y Dios nos ha confiado en este gran ministerio, en este gran privilegio y grandiosa responsabilidad. Él tiene la confianza. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 3, del 4 al 9, dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, dice, no son simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Pablo dice a los Corintios, son servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, dice, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí está hablando de algo muy importante. No dejamos de hacer lo que nos toca como una responsabilidad. Si bien la salvación es parte de Dios, no dejamos lo que nos toca hacer. Aquí el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo muy importante. Dice, bueno, yo planté y Apolos regó, pero Apolos que hubiera regado si Pablo no hubiera plantado. O sea, eso nos está dando solamente a entender la responsabilidad que tenemos. No la podemos dejar de hacer. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da la salvación, pero nosotros no podemos dejar de hacer lo que es nuestra responsabilidad, hermanos, como padres, ¿sí? No lo podemos hacer. Somos colaboradores de Dios. Y yo lo tengo que ver así, como padre que va a hablar el evangelio a un hijo que tiene una naturaleza pecaminosa, debo de entender, soy colaborador de Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es mi tarea? Si yo soy colaborador de Dios y Dios es quien da la raíz a las semillas de la verdad del Evangelio que nosotros vamos a sembrar en el corazón de nuestros hijos, entonces como colaboradores, como sembradores en la obra de Dios, yo como padre soy llamado, hermano, a orar por los corazones de nuestros hijos. A orar, hermanos. Porque si el Espíritu de Dios no obra en ellos, no pueden ser salvos, y es lo que mencionamos hace un momento. Yo tengo que orar. Jesús, el capítulo 18 de Juan dice, le refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces les dio el ejemplo. Había en la tierra un juez injusto. Dice, y había una mujer que venía constantemente y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y este juez injusto, dice, un día le dijo a sus siervos, aunque yo ni temo a Dios, ni le conozco, dice, pero como esta mujer es tan molesta, le voy a hacer caso y voy a hacer justicia, no sea que venga todos los días y me colme la paciencia. Entonces Jesús dice después de esto, dice, escuchen lo que dijo el juez injusto. Y después él hace una reflexión tremenda, dice, ¿se tardará Dios en responderles? Les digo que no, sino que todo aquello que ustedes están esperando, Él verdaderamente se les va a dar. Entonces, hermanos, en relación a hablarles el Evangelio a nuestros hijos, no podemos detenernos, no podemos dejar de hacer lo que es nuestra responsabilidad. Y lo primero que yo debo de hacer, en primer lugar, si estoy trabajando en cooperación con Dios, si yo soy un sembrador de Él,
para hablar y sembrar la palabra de Dios en la vida, en el corazón de mis hijos, en primer lugar yo tengo que orar por ellos, porque si precisamente no es el Espíritu de Dios que obra en ellos, hermanos, no van a ser salvos. Pues, ¿cuál es mi responsabilidad? Orar por ellos. Señor, toca sus corazones, convéncelos de pecado, de justicia, de juicio. ¿Sí? En segundo lugar, lo que tengo que hacer es enseñar la palabra de Dios diligentemente, todo el tiempo. Y cuando habla de ser diligente, habla precisamente de ser de una manera fiel, responsable, un esfuerzo máximo es. Cuando Pedro dice poniendo toda diligencia, usted después poniendo toda diligencia, o sea, es un esfuerzo máximo. No puedo decir que es diligente alguien cuando no se esfuerza para que se lleve a cabo precisamente la tarea que se está esperando se lleve a cabo. Entonces, si yo tengo esta tarea de enseñar la palabra de Dios diligentemente y todo el tiempo y en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, entonces, hermanos, yo tengo que saber que no puedo ser negligente en esa tarea. Y Dios nos dio esa tarea en el capítulo 6 de Deuteronomio. Recuerda cuando Él está dando su mandamiento a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos cuando andes en el camino, cuando estés en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes. Es con diligencia, hermano. Yo debo de hablar a mis hijos la palabra de Dios diligentemente, todo el tiempo, todo momento, en todo lugar. Y en tercer lugar, hermanos, lo que yo debo de hacer como un colaborador de Dios es modelar, y eso es muy importante, modelar una vida de fe que evidencie que amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Eso tal vez es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer también, modelar una vida de fe. Y al estar modelando, se deben de ver esas evidencias. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra cosa muy importante, la semilla. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. La semilla, hermanos, es el Evangelio. Son las buenas nuevas de Jesús. Dios ha ordenado que la fe salvadora venga a través de qué? De oír el Evangelio, a través de la proclamación de la palabra. Así es como Dios lo diseñó, así es como somos salvos, ¿sí? Y así es como Dios lo ha ordenado. Que la fe genuina, la fe que salva a las personas, precisamente venga a través de qué? De oír la palabra de Dios, de oír el Evangelio. Este oír es un oír que involucra, hermanos, entender la palabra. Eso es muy importante. No vamos a estar como periquitos hablándoles la palabra a nuestros hijos. Le abres la Biblia y les empiezas a leer. No, no, no es así. Ese oír involucra entender. Tú tienes que entender el Evangelio, tú tienes que entender la palabra. Y no solamente eso, también involucra algo muy importante también como padres. Tenemos que aceptarla como verdadera. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Entonces, no solamente es estar hablando, la palabra es entenderla y es aceptarla como verdadera. Sin un entendimiento y una aceptación del Evangelio, hermanos, no hay salvación. Si yo no lo entiendo y no lo acepto, no hay salvación. Para que lo podamos comprender, si yo no entiendo la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y si yo no lo acepto como el pago único para mi redención, para mi justificación, entonces no puedo tener salvación. Es sencillo, o sea, si yo no entiendo lo que hizo Jesús en la cruz y no lo acepto, pues ¿cómo Dios me va a salvar? Y yo se lo tengo que enseñar también de esa manera a mis hijos. Y al estarle enseñando el Evangelio, yo tengo que enfocar a Dios como el centro de todo. Y la enseñanza que yo le doy tiene que ser diocéntrica 100%. Dios
fue el que diseñó el mundo, Dios fue el que diseñó aún el plan de redención. En Hebreos dice que Jesús fue el autor de eterna salvación. O sea, Dios lo diseñó de esa manera y Dios lo llevó a cabo también en su soberanía. Entonces yo lo debo de aceptar eso en mi corazón. Muchas veces nosotros cuando estamos trabajando con niños, a menudo podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que el método que usamos es lo que salva. Ese es un error en el que caemos muchas veces como padres, ¿no? Pensamos que encontramos éxito en las técnicas apropiadas a la que precisamente usamos y que precisamente eso es lo que salva al niño. Si bien queremos que nuestra enseñanza sea apropiada a la edad de los niños, esto no es lo que salva, hermanos. Y yo tengo que entender eso. No es el método, sino el mensaje el que salva. Y el mensaje es este, es claro. Jesucristo vino ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje. Y no es la técnica, no es lo que yo voy a hacer, todas las cosas superficiales tal vez o secundarias lo que va a salvar a mi hijo. No, ¿qué es lo que salva? No es la técnica, no es el método, es el mensaje. Y el mensaje es claro, Jesús vino para salvar a los pecadores. Aquellos eh, que creen en Él son salvos de la ira de Dios y tienen vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces es muy claro, ¿no? Él vino a salvar a los pecadores. Y en Juan, el Señor Jesús estaba diciéndole precisamente a Nicodemo que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece, mira qué importante, porque primero dice que el que cree, pero cuando yo creo, hermanos, mi creer en Dios me lleva a obedecerlo. El que no cree no va a ver la vida, sino que la ira de Dios permanece de él. Este evangelio, hermanos, salva a niños y adultos por igual. Lo que nosotros le enseñamos a nuestro hijo, tú lo puedes, una vez que lo has entendido, proclamar también a otras personas y igual, si ellos lo creen, igual Dios va a traer salvación a sus vidas. Cuando presentamos el evangelio a nuestros hijos, es importante enfatizar que la salvación, hermanos, es importante, no está basada en algo que ellos hagan. No cometes error de decirle a sus hijos que van a ser salvos si ellos hacen algo. Si tú te portas bien, Dios te va a salvar. Si tú obedeces, Dios, no, hermanos. La salvación no está cimentada en algo que ellos pueden hacer. No cometamos ese error. No es de esa manera, ¿sí? La salvación está basada en lo que Jesús ha logrado en la cruz. Esa es la forma como vamos a poner las bases en nuestros hijos. No es lo que ellos hagan, es lo que Jesús hizo. Es lo que Jesús hizo. ¿Sí? El Evangelio no es el hombre aceptando a Jesús como Salvador, sino es Dios aceptando a Jesús como el único y perfecto Salvador. Y eso tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Eso lo hizo hace 2000 años. Hablábamos en Hebreos, dice que Él es autor de eterna salvación. El plan de redención no es un plan que Dios se sacó de la manga porque Adán pecó. No fue algo que dijo, ¿y ahora qué hago? Ya Adán falló. Pues ahora vamos a ver cómo. No. Dios mismo, ya Él había previsto el sacrificio de Jesús. Él vino a ser autor de eterna salvación. ¿Sí? El Evangelio, hermanos, no es el hombre entregando su corazón a Jesús, sino Cristo dando su vida, todo su ser en lugar de los pecadores. Porque eso, como se metió de una manera increíble, diabólico, ¿no? Entrega tu corazón a Jesús. Invítalo a venir a tu corazón. Ni siquiera en el Nuevo Testamento aparece. Eso no viene en la Biblia. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Es creer y arrepentirse. Cuando Jesús vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, creen. Crean en el Evangelio. Jesús no dijo, bueno, acéptame, invítame a entrar a tu corazón.
¿no? No es ese el Evangelio, no es un hombre aceptando o entregando su corazón a Jesús, no. El Evangelio es sencillo, es arrepiéntete y cree. Dios manda, dice la palabra, en todo lugar y a todos los hombres que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan. No dice ahí la Biblia, Dios manda a todos los hombres que le inviten en su corazón. Eso es algo que se salió completamente de contexto al tomar la porción de Apocalipsis 3:20, cuando dice, aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno abre la puerta, oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Completamente tergiversado, no está hablando de que invitemos a Jesús a nuestro corazón para salvar. Era un mensaje a las iglesias en primer lugar. Y era un mensaje para una iglesia que en su momento, cuando se le estaba dando ese mensaje, había olvidado muchas de las cosas que tenían que ver con intimidad, con buscar al Señor, con vivir en una comunión íntima, en una relación íntima, donde tú como cristiano vas en un proceso de santificación, estudiando la palabra, conociendo a Dios. No tiene nada que ver con el momento en que somos salvos, no. No podemos enseñarle a nuestro hijo y decirle, bueno, tú invita a Jesús a tu corazón. Jesús, Jesús no estaba diciendo eso en Apocalipsis 3:20. Él no está limitado a estar tocando la puerta y si tú quieres y le abres, entonces Él entra. No, Él es un Dios soberano y Él viene y deshace nuestra vida. No lo podemos encapsular a que, no, Señor, y ese es el mensaje que dábamos tal vez en mucho tiempo, es que Dios es un caballero y Él respeta tu decisión. ¿De dónde salió todo eso? Si Él es un Dios soberano. Y Él dice, esta piedra es la piedra angular en la cual todo aquel que cree y cualquiera que caiga sobre ella va a ser quebrantado. Porque una vez que nosotros entendemos la obra de Jesús en la cruz, nos quebranta y nos lleva a un arrepentimiento genuino. No estaba hablando precisamente de que si tú abres entro, no, Él si quiere deshace tu vida. Porque Él dice, y aquel que no cree, esa misma piedra lo va a despedazar. Punto. ¿No? Entonces, no está hablando precisamente de que, ándale, Jesús entra. Y si yo no te abro la puerta de mi corazón, no entras. No habla de eso. Está hablando, ahí estaba hablando de intimidad, de volver al primer amor. De estar precisamente en una relación donde se conocen. ¿Cuál es el evangelio? Arrepiéntete. Date la cuenta de la condición de tu pecado, arrepiéntete porque hay una consecuencia por ese pecado y cree en Jesús, cree en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. No es el Evangelio un hombre que está entregando su corazón a Jesús, sino Cristo dando su vida. Eso es el Evangelio. Cristo dio su vida, todo su ser, en lugar de los pecadores. Él vino y tomó nuestro lugar. Él dio su vida. Él entregó todo. El pecador únicamente debe confiar en lo que ya ha sido hecho a su favor. Eso es el Evangelio. No aportamos nada para nuestra salvación. Lo único que teníamos era un corazón y una naturaleza apartada de él, pecaminosa. Tenemos que creer en lo que Jesús hizo a nuestro favor. La proclamación del Evangelio comienza con una proclamación de hechos objetivos, hermanos, pero también requiere una experiencia personal de confianza en Jesús. Necesita haber una aceptación personal de Jesús como Salvador, un recibimiento de Él como Redentor y Señor y una confianza en su obra completa en la cruz. Esa es la fe salvadora. Yo creo que la obra en la cruz es completa. Yo ya no necesito hacer más. Nadie más necesita morir para perdón de sus pecados. Ya se llevó a cabo. Ya se llevó a cabo. ¿Sí? Seguimos con la tierra. Hermanos, la tierra es la que el mensaje del Evangelio es sembrado en el corazón del niño o joven. Como todos los hombres, hermanos, los niños nacen con una naturaleza de pecado heredada de Adán. Eso lo vimos la clase pasada. Nadie tiene que enseñarle, y eso tal vez se va a dar cuenta usted, a un bebé a retorcer la espalda y llorar cuando se le coloca en el asiento
para bebés del automóvil. Solito, ¿eh? Él está actuando conforme a su naturaleza de pecado. Y es increíble, nadie le tiene que enseñar a un niño a hacer algo así. Ellos ya por su propia naturaleza lo empiezan a hacer. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, están actuando precisamente conforme a su naturaleza de pecado. Un niño pequeño está expresando su naturaleza rebelde innata. Ellos nacen con esa naturaleza. Cuando patea con sus pies con fuerza contra el suelo y les grita a un desafiante no. Está solamente actuando conforme a esa naturaleza pecaminosa. Aún así, escucha, es muy importante que lo sepamos, a menudo hay una ternura y apertura en los niños a la verdad espiritual que está ausente en muchos adultos. Porque aunque un niño muestre o tenga esas manifestaciones y solamente esté actuando de acorde a esa naturaleza, aún dentro de todo eso, hermanos, es muy importante, hay una ternura y hay una apertura a la verdad espiritual. Y muchos adultos no la tienen. Por eso es que Jesús precisamente estaba hablándonos acerca de que seamos como niños, porque esa ternura, esa apertura a una verdad espiritual que ya está ausente en muchos adultos, un niño, aunque tiene esas manifestaciones, y está actuando solamente acorde a esa naturaleza, todavía tiene, hermanos, esa apertura a la verdad espiritual. Esa es la forma en la que Jesús estaba explicando que seamos como niños cuando aceptamos el Evangelio, cuando nos acercamos a Dios. Porque de esa forma es que podemos también entender y aceptar las verdades espirituales. La mayoría de los niños aún no están endurecidos por el engaño del pecado. Es por eso que hay todavía esa ternura, esa apertura a la verdad. Todos los niños, aun cuando tienen esas manifestaciones de acuerdo a la naturaleza, aún no están endurecidos por el pecado. Y esa es una de las ventajas que tenemos como padres y que debemos entender y aprovechar para poder entonces continuar hablándoles y hablándoles el Evangelio a nuestros hijos. Hebreos 3:13 dice, antes les exhortamos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Esa es la condición ya conforme un hombre va creciendo y no ha sido expuesto al Evangelio, el pecado va endureciendo el corazón de los hombres. Así que a menudo ellos responden a la enseñanza espiritual como animadamente. Y eso lo vemos aquí con sus hijos, hermanos. Cuando nosotros estamos enseñándoles la Biblia, ellos responden con alegría. Les encanta escuchar historias de la Biblia. Les gusta cantar canciones que hablan de Jesús. Algunas veces, hermanos, esta es fe salvadora genuina. Pero también a menudo es únicamente un interés espiritual y nosotros necesitamos discernir la diferencia entre el interés espiritual y la fe salvadora, para no confundirnos y no estar dando por hecho precisamente que nuestro hijo ya tiene cierto entendimiento o que ya ha sido regenerado cuando a lo mejor todavía ni siquiera tiene una fe salvadora. El interés espiritual puede ser un paso en el viaje hacia la salvación, hermanos, pero no es salvación. Y esto es importante que como padres lo tengamos, porque si mi hijo muestra un interés espiritual y hablábamos hace un momento de alentar cuando nosotros empezamos a ver eso, y con la enseñanza clara, con la enseñanza directa y veraz, es que nosotros vamos a darnos cuenta precisamente si ese interés puede ser en un momento dado una fe salvadora, ¿sí? Pero nosotros como padres somos responsables de eso. Por eso es la importancia de meternos al estudio de la palabra, de poder comprender, para que podamos discernir, para que podamos entender cuando es una fe salvadora y cuando es solamente un interés. Este concepto que le estaba hablando precisamente es importante que lo creamos porque es como un canal, ¿no? Es un viaje. El interés puede ser como ese traslado, ¿no? Para que se convierta en salvación.
Hay conversiones genuinas de niños pequeños, pero muchas veces, hermanos, confundimos ese interés espiritual con una fe salvadora. Escuchas a los niños a lo mejor hablando de algo de la Biblia y como padre pues te emociona tal vez o te da alegría y tú piensas, no, entonces mi hijo es salvo porque ya está preguntándome eso, ¿no, hermanos? Eso solamente es un interés. Y claro, tenemos que dar respuesta y tenemos que enseñar, pero no quiere decir que ya es una fe salvadora, porque ese es un proceso. Es Dios quien lo va a hacer, pero nosotros fungimos una importante muy grande al ser colaboradores con Dios, a dar el Evangelio de una manera veraz. ¿Sí? Um, es fácil confundir, hermanos, la curiosidad que tienen nuestros hijos, es una curiosidad infantil, con una convicción. Y vamos a ver cosas muy importantes con las que nosotros vamos a darnos cuenta, el parámetro también, y cuándo es entonces una fe salvadora. El interés espiritual es algo bueno, claro, y tenemos que aprovecharlo. ¿Sí? Debemos regocijarnos cuando lo vemos, tenemos que aprovechar lo que lo hay para poder enseñarles de una forma exacta, pero necesitamos reconocer que este no siempre es, y lo vuelvo a acentuar, no siempre es una fe salvadora. Cuando un niño muestra interés espiritual y un deseo de orar a Jesús, nos emociona y nos alegra, ¿verdad? Pero viene la parte en la que nosotros en nuestra responsabilidad debemos animarle a orar y a pedirle a Jesús que obre en su corazón, a pedirle que Jesús le salve de sus pecados. Estas son buenas oraciones, pero no son evidencia segura de una fe genuina en sí mismas. Debemos animar a nuestros niños pequeños a confiar en Jesús, a hacer oraciones como estas, pero no darle al niño la seguridad de que es salvo. Que no podemos estarle dando esperanzas de algo cuando todavía no lo han entendido. Cuando ha hecho una oración como esta, una oración particular puede o no puede ser una expresión de una fe genuina, salvadora. Necesitamos enfatizar, y ese es el punto, hermanos, necesitamos enfatizar a los hijos que la persona que está verdaderamente confiando en Jesús, y es donde vamos a ver los parámetros y la forma y las evidencias de que es una persona que está verdaderamente confiando en Jesús continuará confiando en Jesús y apartándose del pecado. Entonces, si tu hijo empieza a mostrar ese interés, tú puedes hablarle el Evangelio, puedes hablarle lo que hablábamos hace un momento, la naturaleza pecaminosa, puedes hablarle de la consecuencia del pecado, puedes hablarle de la condición del hombre pecador y puedes hablarle entonces de lo que Dios proveyó para nuestra salvación, de la obra de Cristo en Jesús. Y a través de eso entonces tú vas llevando a tu hijo en esa proclamación del Evangelio directa, veraz, sin omitir las cosas que como padres a veces creemos le van a afectar. Y de esa manera, entonces, hermano, tú le empiezas a enseñar a tu hijo que cualquier persona que cree en la obra de Jesús, que confía en Jesús como su Señor y su Salvador, será una persona que a lo largo de su vida va a continuar confiando en Jesús y que, muy importante, va a ser una persona que va a estar apartándose del pecado, mortificando el pecado. Pablo se lo dijo a los tesalonicenses: la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmundicia. ¿Sí? De esa manera entonces tú vas a ir viendo que el interés espiritual, entonces tu hijo sea una fe genuina y salvadora. Es difícil discernir en qué tipo de tierra está cayendo la palabra de Dios cuando es sembrada en el corazón de nuestros hijos. Es difícil, no sabemos, realmente no podemos entrar a su corazón. Y vuelvo a repetirlo, no es esa un factor que te detenga entonces de hablarles, no, hermanos. No, recuerden, somos colaboradores de Dios. Y sí, es difícil, yo no puedo ver en el corazón de mi hijo si es una tierra fértil, si ya está preparado, es difícil discernir. No puedo ver en qué tipo de tierra en el corazón de mi hijo está cayendo la palabra de Dios. Muchos niños que profesan conocer a Cristo no son salvos, y eso lo vimos a lo largo de mucho tiempo, hermano. Muchos niños que dicen: no, es que yo sí conozco a Jesús, es que yo soy cristiano, pero no son salvos, porque las evidencias de la salvación no se ven en ellos.
¿Por qué? Porque los padres dan por hecho de que como tuvo un interés, como quiso conocer algo, como quiso hacer una oración, entonces dicen, entonces él es salvo y ya. Pero no hay evidencias de la salvación en sus vidas, no hay ese fruto de la salvación. Y en esto no podemos equivocarnos. Al estar compartiendo la palabra del Señor, no podemos nosotros, hermanos, equivocarnos y ya dar por hecho. Aunque ellos profesen que conocen a Cristo, posiblemente y seguramente no son salvos. Un niño puede pensar que es salvo y sus padres pueden pensar que es salvo porque oró una oración. Y ese es el engaño más grande, ¿no? Y lo hablábamos hace un momento. El que él haga una oración no quiere decir que es salvo. Pero si con el tiempo hay poco interés en las cosas espirituales, y eso es donde tú vas a ver también el parámetro de una fe salvadora o un interés nada más. Si tú a lo largo, conforme va pasando, tú ves que se pierde el deseo de estar en la iglesia, que hay poco interés en las cosas espirituales, que se aburre en la iglesia, ¿sí? Que si le atraen todas las cosas del mundo y quiere hacer todo lo que sus amiguitos hacen también, entonces, hermanos, es una persona que todavía es inconverso. Entonces, esos son los parámetros que tenemos que ver, porque nos emociona cuando nuestro hijo nos dice, ay, quiero ir a la iglesia, ay, bueno, está bien, y nuestra responsabilidad es guiarlos, enseñarles. Eso es lo que tenemos que hacer. Y una vez que lo estamos haciendo, hermanos, tenemos que ir viendo que va en aumento, ¿no? Ese deseo de conocer a Dios, que ellos van entendiendo su naturaleza pecaminosa, van entendiendo que cuando dicen mentiras es mal, van entendiendo que cuando te contestan a ti es mal, están deshonrándote, etcétera, y en ellos hay esa fe genuina y quieren dejar esas cosas, y pueden ellos orar a Dios para pedirle que les ayude a dejar esas cosas que no le honran y no le glorifican. Pero si no lo vemos, hermanos, y si vemos que le gustan más las cosas del mundo, que se aburren en la iglesia y que andan, pues hermanos, tenemos que ser realistas y también ser honestos y decir, bueno, mi hijo es inconverso, necesito seguir enseñándoles y seguir predicándole el Evangelio para que Dios pueda provocar en ellos esa fe genuina. ¿Sí? Un periodo de tiempo en el que hubo un interés espiritual, hermanos, en nuestros hijos, no es garantía de que la tierra era fértil. ¿Sí? Porque puede ser entonces como la tierra, la semilla que cayó entre espinos, dice, y sí brotó, ¿no? Digo, entre piedras, perdón. Sí brotó. Pero como no había un fundamento fuerte, se secó. Entonces, un periodo de tiempo en el que hubo ese interés no es garantía de que la tierra era fértil. Perseverar en la fe es muy importante. Es una señal de una fe genuina. Eso póngalo en su corazón. Perseverar. Ahí es el parámetro que tú vas a ir viendo en tu hijo. Ya mostró un interés, qué bueno, aprovechalo, enséñales, ayúdalos, guíalos. Pero perseverar, perseverar en la fe. Esa es una evidencia de una fe genuina. Perseverar en la fe. ¿Sí? Asumir, la contraparte, erróneamente la salvación de un niño basándose en su profesión de fe, porque él dice, pues es que yo soy cristiano, es que mis papás van a la iglesia, es que, etcétera, todo lo que él pudiera decir, ¿sí? Uh, Asumir que es una salvación basándonos en esto, puede conducir, hermanos, a una negligencia espiritual. Y cuando hablamos de una negligencia, hablamos de alguien responsable que no cumplió con la responsabilidad. ¿Y quiénes van a ser? Nosotros. Nosotros. ¿Sí? Entonces yo no puedo asumir equivocadamente que mi hijo es salvo porque él lo dice o porque alguien lo dice. Eso lo aplicamos también a los adultos. Vemos a tanta gente que dice que son cristianos, ¿verdad? No podemos decir que son salvos porque ellos lo dicen nada más. Es lo mismo con nuestros hijos. ¿Sí? Tanto la ley como el evangelio, y esto es muy importante, hermanos, porque mire, de eso depende también que nuestros hijos puedan precisamente tener las bases para que puedan Dios generar en ellos una fe salvadora. ¿Sí? Tanto la ley como el evangelio deben mostrarse continuamente al mundo, y hay una razón.
sin importar qué profesión han hecho, sin decir si ellos dicen que son cristianos y demás, no, no debo de guiarme por eso, yo tengo que darles la enseñanza de la ley y del evangelio. Un padre que ha asumido que su hijo es salvo no puede continuar orando por la salvación del niño o continuar animando al niño a confiar en Jesús. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando yo asumo que mi hijo es salvo, pues no puedo, ya no voy a seguir orando por la salvación. Ya no voy a seguir orando o animando a que confíe en Jesús. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo, tal vez erróneamente, equivocadamente. Por el contrario, y se va a tratar al niño como un cristiano a quien solamente le falta mayor santificación. Por eso es el peligro. Cuando yo asumo eso ya, que es salvo, pues ya no voy a orar por su salvación, porque yo voy a decir, pues es que ya se salvó. Entonces, como yo ya creo que se salvó, pues ya lo único que voy a estar ayudándole es a que tenga mayor santificación. Los peligros de albergar una seguridad falsa en los niños deben ser claramente reconocidos. Yo soy responsable, yo tengo que darme cuenta en mis hijos uh, eh, de esos peligros, ¿sí? La labor mía, nuestra como padres, como sembradores, es mantener el evangelio frente al niño. Y miren, continuar sembrando la palabra de Dios en cada oportunidad. Yo tengo que desquebrajar los terrones de tierra con disciplina y entrenamiento y regar la semilla con oración incesante. Entonces es muy importante. Mi labor es mantener el evangelio frente al niño, siempre estar compartiéndoles, siempre estar compartiéndoles. ¿Sí? Tengo que continuar sembrando la palabra de Dios. No puedo cansarme, no puedo decir, ya, estoy cansado. Ya, mi hijo no me entiende, está muy chiquito, etcétera, o está muy grande, ya no me pela, yo ya no voy a hablarles más. No, no. Mi labor es mantener el evangelio frente a mis hijos. Tengo que continuar sembrando su palabra en cada oportunidad, hermanos. Dios pone esas oportunidades. Dios las pone en nosotros, pone los momentos exactos, los momentos precisos para que nosotros precisamente continuemos hablando el Evangelio. Yo tengo que romper esos terrones de tierra, ¿no? En ella, esos terrones grandes de apatía y demás, yo los tengo que romper, desquebrajar, y muchas veces lo voy a tener que hacer con disciplina, ¿no? Con entrenamiento, estarles enseñando. No, no tienen el hábito de leer la Biblia, pues en primer lugar tal vez yo como padre me tengo que hacer el hábito y después venir con mis hijos y hacer el hábito, ¿no? Es entrenarles, es enseñarles. Y obviamente tengo que regar esa semilla, no puedo dejar a un lado, siempre recuerden, la primera cosa que vimos hace un momento es orar, oración incesante, que Dios a través de su Espíritu Santo obre en el corazón de mis hijos. Ahora, ¿cómo sembramos, cómo cuidamos y cómo cosechamos? Cuando plantamos semillas, hermanos, en lo natural, ¿no? Vemos las instrucciones, ahí a veces viene el sobrecito y trae todas las semillas de lechuga, de lo que sea, cualquier hortaliza. Ahí vienen las instrucciones en la parte trasera de los paquetes. Y nos dice, siga las instrucciones correctamente, ¿no? Y si tú sigues esas instrucciones correctamente, vas a ayudar a las semillas a echar raíz y a florecer. Entonces, de la misma manera, hermanos, como sembradores espirituales, nosotros debemos mantener el Evangelio frente a nuestros hijos, ¿sí? De la misma manera, debemos hacer bien, o hacemos bien al escuchar el consejo y la sabiduría que Dios ha dado en su palabra. Es la forma como nosotros vamos a poder sembrar eficazmente la palabra en nuestros hijos. Cuando nosotros leemos la palabra, la estudiamos exhaustivamente, la comprendemos y al momento de comprenderla la aplicamos en nuestras vidas. De esa misma manera, hermanos, cuando nosotros leemos, escuchamos el consejo, escuchamos y entendemos la sabiduría que Dios ha dado en su palabra y lo aplicamos a nuestra vida, aunque Él puede obrar a pesar de nuestro error, Dios se deleita cuando sembramos sabiamente. O sea, puede ser que tal vez en ese lapso, al estar enseñando, hay algunas cosas tal vez que no alcanzamos a entender y por eso también la importancia de congregarnos y de poder hablar con nuestros líderes, con nuestros pastores para poder comprender algunas cosas, pero aun cuando no entendemos muchas cosas,
Dios en su soberanía y en su misericordia, Él puede obrar a pesar de eso que no entendemos. Y Él obviamente se va a deleitar cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, cuando nos estamos metiendo a estudiarlas de una manera exhaustiva, cuando tenemos algunos comentarios y buscamos el consejo de los líderes y estamos sembrando de una manera diligente, pues obviamente Dios también se va a deleitar porque lo estamos haciendo de una manera sabia. ¿Sí? Sembrando con confianza. Lo primero que notamos, hermanos, en cualquier paquete de semillas, ¿no? Regresando al ejemplo, es la fotografía o la imagen al frente. Ahí sabemos qué tipo de semilla es. Por ejemplo, en un paquete de semillas de ejotes típicamente hay una imagen de un manojo de ejotes, de sus vainas maduras y rellenitas y hasta se antojan, ¿no? Esto nos da la esperanza de que cuando los sembramos vamos a tener ese resultado, ¿verdad? Hay una gran cosecha de ejotes, tenemos esa esperanza de tener una gran cosecha de ejotes verdes y frescos. Dios también, hermanos, nos ha dado esperanza para nuestra siembra del Evangelio en los corazones de nuestros niños. De esa misma manera, cuando tú ves esas vainas y dices, ay, bueno, yo los voy a sembrar y les voy a cuidar y yo tengo el deseo de comerme unos ejotes jugosos que se hace agua a la boca, ¿no? Pues no lo siembras y dices, ay, pues si salen está bien. Y si no, no, tenemos esa esperanza. De la misma manera, Dios nos ha dado la esperanza de que lo que tú siembres con relación al Evangelio en el corazón de tus hijos, pues vas a tener una cosecha. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Esa es la esperanza que Dios nos da. Entonces no es sembrar en vano, hermano. No te desilusiones, no te desesperes cuando tú estás hablando a tus hijos y a lo mejor no ves que ellos están reaccionando a eso. Dios nos da esa esperanza. Lo que tú estás hablando de su palabra, el corazón de tus hijos, Dios dice, no va a volver a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y sin que haya logrado el propósito por el cual la envío. Porque la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Eso es lo que yo debo de guardar en mi corazón. Hay una seguridad razonable de que cuando Él nos llama a sembrar el Evangelio, va a haber una cosecha de algún tipo. Entonces no te desesperes, no vivas sin esperanza. No creas que estar sembrando no va a traer un fruto. No, ¿por qué? Porque va a haber una cosecha de algún tipo. Ahora, esta es una verdad, hermanos. No todos los niños van a ser salvos. Pero si hay una esperanza, si hay una esperanza de una buena cosecha de nuestra labor. Ahora, todos tenemos el deseo de que nuestros hijos sean salvos, ¿eh? Pero tenemos que tener eso también guardado en nuestro corazón. Por ejemplo, creo que todos hemos vivido esa situación de ver a nuestros hermanos, que muchos de ellos se les ha compartido el Evangelio, y por más que les compartes, nada más no, ¿verdad? Entonces no podemos cargarnos porque entra precisamente lo que decíamos al principio, es la soberanía de Dios. Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Dios tiene compasión de quien Él tiene compasión. Entonces, eso va a quitar de tu corazón también el peso. Tú vas a cumplir tu labor, ¿sí? De estar hablando su palabra. Pero la salvación, quien da el crecimiento es Dios. Pero tú eres colaborador de Dios y tú tienes que cumplir tu responsabilidad. Eso tiene que quitar el peso de tu corazón. Hay muchos padres que sufren y yo creo que es por una mala enseñanza también, ¿no? Que viven con ese dolor y esa presión, y decir, es que mi hijo se va a perder. No deberían de estar en esa situación cuando vemos que Dios es soberano, que Él ha escogido a los que Él quiere y que mi responsabilidad como padre es hablarles. Claro, queremos que en nuestro hogar todos sean salvos, ¿no? Y, y tal vez es también una mala enseñanza porque nos enseñaron lo que dice el capítulo 16 del libro de Hechos, cuando el carcelero, después que se abrieron todas las puertas de la cárcel y salieron, y él pensó que se habían escapado los presos, Pablo le dijo, no te hagas daño, él ya se iba a matar. Y
Pablo dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Porque la consigna para el carcelero era si se le escapaba un preso, él tenía que pagar con su vida. Entonces imagínense, viene el temblor y se abren todas las puertas, pues él, se me fueron todos, fue lo que pensó, ¿no? Y se iba a matar con su espada. Y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él le dice, ¿qué debo hacer? Entonces Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Entonces, en un contexto equivocado y completamente erróneo, pues es lo que nos enseñan, ¿no? No, tú crees en el Señor y la promesa para ti es que toda tu casa se va a salvar. Y nos enseñaron eso y así es como lo creemos. Entonces, cuando empezamos a ver todo lo que a la luz de la palabra dice, bueno, Dios es el soberano, a los que Él escogió, también a los que Él llamó, también los escogió, a los que llamó, a los que escogió los predestinó y a los que predestinó también los glorificó. Eso habla de la soberanía de Dios. Y Él va a salvar a los que Él quiera. Mi responsabilidad como padre es hablar el Evangelio, compartir el Evangelio, hablarles la palabra de Dios. Y eso entra en lo inescrutable de Dios también. No puedo yo estarle reclamando porque Él no salva a mi familia. Es lo inescrutable de Dios. Si Él le place salvarlo, es porque Él es soberano y es para gloria de su nombre. Y si Él no lo hace, es porque así simplemente en su soberanía lo determinó. Y yo no tengo que tener ese pleito con Él. Hay del que pleitea con su hacedor, dice Isaías. Dirá el tiesto al que lo formó, o la vasija de barro al que lo formó, ¿qué haces o por qué lo hiciste así? Pues no, ¿verdad? Él es soberano. Él es soberano. Entonces, nosotros tenemos que continuar nuestra labor de sembrar. Condiciones apropiadas que ayudan al crecimiento, hermanos. Si lanzamos las semillas a la tierra, pero ignoramos las condiciones de crecimiento y terminamos, terminaremos por desarrollar, ya me perdí aquí. Si lanzamos las semillas a la tierra, pero ignoramos las condiciones de crecimiento, terminaremos ya sea sin una planta o con una planta poco saludable. En lo normal, eso lo vemos, ¿no? Si tú lanzas las semillas e ignoras las condiciones que hay, o sea, bueno, pues ahí va, ¿no? Si nace, que nazca, y si no, pues no, tampoco. Tenemos que hacerlo con intención, ser intencionales en ese aspecto. Si yo lo ignoro, bueno, van a pasar dos cosas. Voy a acabar sin una planta, ¿sí? O con una planta poco saludable, que no va a dar el fruto que yo quiero. Ningún sembrador sale a sembrar de esa manera, ¿verdad? Nadie va a salir y va a decir, bueno, pues a ver, voy a aventar por allá y si sale, qué bien. Y voy a aventar por acá también y si sale, pues qué bien. No. Normalmente, en lo natural, las personas que siembran, ¿qué hacen? Preparan la tierra, ¿sí? Preparan, la aflojan, pasan con los surcos y todo. Y después de eso, intencionalmente siembran de acuerdo a cómo se los marca su forma de, como lo saben ellos, van poniendo la semilla. Y ya que la pusieron, hay otro proceso, hay que buscar el cuidado y regarla y todo. Y en ciertos días, ellos están esperando que brote, ¿verdad? Y ya que brotó, hay más cuidados, y hay que abonarle ahora a la tierra. Antes no se hacía, pero ahora hay que abonarle para que salgan unas plantas fuertes y bien y que nos den el fruto que estamos esperando. Nadie lo hace sin una intención. Pues ahí va. Si sale, qué bien, y si no, pues no. No, tienen el cuidado de que las condiciones sean apropiadas para que nazca la planta y crezca, ¿no? Si no hace eso, como ahorita decíamos, bueno, va a terminar solamente con dos cosas, o sin una planta o con una plantita toda que no le va a dar el fruto que está esperando. Ahora, en lugar de ello, hermanos, debemos esforzarnos por desarrollar las condiciones apropiadas para el crecimiento, para que la semilla sea más propensa a echar raíz. En lugar de solamente aventarlas así, yo debo esforzarme por desarrollar esas condiciones apropiadas. ¿Cómo vamos a esforzarnos aplicándolo a la vida de nuestros hijos? ¿Cómo yo puedo no solamente ser sin intención al estarle hablando? ¿Cómo sería un padre que no tiene la intención de sembrar bien? Bueno, pues a lo mejor estás en la tele y a ver, vamos a
vamos a leer la Biblia, vente, y estás ahí viendo la tele o estás en la computadora y estás, ¿no? Ahí, entonces, a ver, vamos a leer, abre tu Biblia en el Salmo 51. Y así, ¿no? Todo por... Y estás ahí atento a todo y no tienes una intención. Eso es no tener cuidado de las condiciones donde vas a sembrar, ¿no? Estás apurado haciendo otras cosas y a ver, hijo, entonces lee ahí ahorita, léelo y ahorita vamos a comentarlo, ¿no? Eso es no tener cuidado precisamente de que las condiciones sean condiciones apropiadas para sembrar. No podemos hacer eso. En lugar de eso debemos esforzarnos. Es un esfuerzo como padres. Tengo que esforzarme por desarrollar las condiciones apropiadas. Eso va a ser muy diferente a que vengas y a ver, hijo, pues te pones tu Biblia y tus anotaciones y te sientas, se sientan todos aquí y vamos a estudiar un poco la Biblia. Entonces, a ver, pues tú vas a leer en esta versión de la Biblia y a ver, tú vas a buscar en este diccionario las palabras que te vamos a ir dando, y etcétera. Y empiezas a provocar que haya una condición apropiada para el estudio, ¿no? Es un esfuerzo. Hay que esforzarse por desarrollar esas condiciones que son apropiadas. Para que precisamente a través de eso podamos nosotros asegurar el crecimiento también, para que esa semilla pues se arraigue y eche raíces. Esa es nuestra tarea como padres, hermanos. Y mira qué importante es, ¿no? Porque de esa manera precisamente yo voy a estar seguro, como el sembrador en la manera natural prepara la tierra y la siembra y está procurando que sus plantitas se arraiguen y den el fruto que él está esperando. De esa misma manera, al sembrar la palabra en nuestros hijos, tenemos que ser intencionales, tenemos que preparar esas uh, o desarrollar esas condiciones apropiadas para el crecimiento de la semilla del Evangelio en el corazón de nuestros hijos. Vamos a detenerlos ahí, hermanos, y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta clase también. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder ver a través de tu palabra la responsabilidad que tenemos como padres de sembrar en el corazón de nuestros hijos, Señor, tu palabra, el Evangelio, para que ellos puedan comprenderlo en el momento que tú se los permitas y tú puedas provocar en ellos esa fe genuina para salvación.